El genocidio de Ruanda fue una de las tragedias más devastadoras del siglo XX, y tuvo lugar entre abril y julio de 1994, en un periodo de solo 100 días. En este tiempo, más de 800.000 personas fueron asesinadas, principalmente Tutsis y Hutus, moderados por milicias extremistas Hutus y fuerzas del gobierno ruandés. La violencia fue extremadamente rápida, brutal y sistemática que se convirtió en uno de los genocidios más impactantes de la historia. Para entender cómo ocurrió este genocidio, es importante conocer el contexto histórico de Ruanda. Aunque los Hutus representaban la mayoría de la población, alrededor del 85%, los Tutsis, que constituían una minoría, históricamente habían tenido más poder, especialmente durante el periodo colonial belga, que favoreció a los Tutsis en términos de educación y posiciones administrativas. Tras la independencia de Ruanda en 1962, los Hutus tomaron el control del gobierno, lo que generó tensiones y persecuciones contra los Tutsis a lo largo de los años. En los años previos al genocidio, las tensiones entre los dos grupos continuaron escalando. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés, un grupo rebelde Tutsi, comenzó a luchar contra el gobierno Hutu, lo que intensificó las divisiones. Sin embargo, la chispa que desató la violencia ocurrió el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, fue derribado. Habyarimana era un Hutu, y su muerte fue el catalizador de una violencia masiva. Aunque no se sabe con certeza quién estuvo detrás del atentado, las facciones extremistas Hutus aprovecharon el caos para lanzar una matanza sistemática. En los días siguientes, milicias Hutus y tropas gubernamentales comenzaron a matar a los Tutsis y a aquellos Hutus que se oponían al genocidio. La violencia se extendió rápidamente a todo el país, y las víctimas fueron asesinadas de formas extremadamente crueles, en las calles, en sus hogares, en campos de refugiados, y también en iglesias donde buscaron refugio, pero fueron atacadas y masacradas. Las armas utilizadas para las matanzas eran principalmente machetes, pero también se emplearon armas de fuego y otros instrumentos de tortura. Además, la violencia sexual fue rampante, con miles de mujeres tutsis siendo violadas. La comunidad internacional reaccionó con una demora alarmante. Aunque las Naciones Unidas tenían una misión de paz en Ruanda, conocida como la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, sus fuerzas no tenían mandato para intervenir de manera efectiva. Muchos países, incluida la ONU, no consideraron el genocidio como una amenaza inmediata, y el mundo fue testigo de la masacre sin intervenir con la rapidez que se necesitaba. A pesar de que el genocidio fue ampliamente documentado, la intervención internacional fue mínima durante las primeras etapas. El genocidio terminó en julio de 1994 cuando el Frente Patriótico Ruandés, FPR, bajo el liderazgo de Paul Kagame, logró tomar el control del país y derrocar al gobierno genocida. Esto puso fin a la matanza, pero dejó un país devastado y una sociedad profundamente fracturada. Las consecuencias del genocidio fueron profundas y duraderas. Además de las más de 800.000 víctimas, el genocidio desplazó a millones de personas, y muchos Hutus que temían represalias huyeron al Zaire, actualmente la República Democrática del Congo. Tras el genocidio, se establecieron tribunales para juzgar a los responsables, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, PIR, que procesó a algunos de los principales líderes del genocidio. Además, dentro de Ruanda se implementó un sistema de justicia comunitaria conocido como Gakaka, en el que los propios ciudadanos participaban en el juicio de los perpetradores a nivel local. Hoy en día, Ruanda es un país que ha logrado una notable estabilidad y desarrollo económico. Sin embargo, el recuerdo del genocidio sigue presente en la sociedad y es un tema central de su memoria colectiva. El país ha trabajado en su reconciliación interna, aunque las cicatrices del genocidio siguen siendo profundas. El genocidio de Ruanda dejó una marca indeleble en la historia moderna, mostrando las horribles consecuencias de la intolerancia, el odio y la inacción internacional. Fue un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la violencia masiva y una llamada de atención sobre la importancia de prevenir y detener los genocidios antes de que se desaten.